en la noche, ¿no? Por eso decíamos que preferíamos tener el cortisol en AM que en PM. Bueno, ¿qué causas nos pueden dar insuficiencia adrenal? ¿Alguna enfermedad así muy común que siempre nos preguntan, que siempre la están estudiando? Bueno, ahorita vamos a ver entonces. Vamos a empezar entonces con un poco de anatomía. ¿Qué es cuál es la estructura? Pues vamos a dividirlo sobre todo que hay una corteza y que hay una médula. En la corteza se van a producir prácticamente los mineralocorticoides y los glucocorticoides, mientras que en la médula vamos a tener toda la producción de las catecolaminas, por eso es importante. Entonces, en la corteza vamos a tener que se va a dividir también en una zona glomerular, en una zona fasciculada y reticular, mientras que en la médula, pues prácticamente las catecolaminas más importantes no se divide nada, va a ser la adrenalina y la noradrenalina, por eso es que tenemos toda esta activación de las cascadas. Pero ¿cuáles van a ser las más importantes para tener una crisis adrenal? Pues vamos a hablar de la aldosterona. La aldosterona, en cuanto a sus funciones renales, tenemos que son células epiteliales del túbulo colector, también se puede túbulo distal, y esto nos ayuda sobre todo a la reabsorción de sodio y secreción de potasio. O sea, prácticamente todo el metabolismo, más bien todo el equilibrio en cuanto a electrolitos. Ahora, la aldosterona a nivel circulatorio y cardiovascular también nos va a ayudar en cuanto a mantener el debido líquido extracelular, en hipocalemias, presión arterial e hipernatremias. Todo esto se ve afectado y se va a tener una activación si llegamos a tener algún tipo de problemas. En cuanto al cortisol, que es otra de las enzimas más importantes que se fabrican aquí a nivel adrenal, vamos a tener el metabolismo de carbohidratos. Entonces el cortisol, su función es prácticamente tener todo el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, la gluconeogénesis, la disminución de utilización de glucosa a nivel celular. Él es el que nos dice, ¿necesitas o no necesitas en este momento infusión de más cortisol? Entonces, el metabolismo de proteínas pues también es una de sus funciones que tiene. ¿Y para qué? Para disminuir el contenido celular proteico, el aumento de las proteínas a nivel plasmático, a nivel hepático y también disminución del transporte de proteínas a nivel extrahepático. Entonces, pues es muy, muy importante, ¿no? También que nos ayuda con el metabolismo de las grasas. Ayuda a movilizarnos los ácidos grasos de los adipocitos y tiene también el efecto cetogénico. Entonces, si estamos viendo que va a afectar prácticamente la corteza y la médula, que va a ser la función del cortisol, de noradrenalina, de adrenalina, de todas estas catecolaminas, ¿qué efectos clínicos voy a tener en estos pacientes? Pues cuando se pasan sobre todo una crisis adrenal, ¿qué nos referimos con una crisis adrenal? Un paciente con enfermedad de Addison es una de las principales causas que nos llevan a tener una crisis adrenal. Eso era lo que les estaba preguntando. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que ya tenga un diagnóstico de una enfermedad de Addison, ¿qué es lo que tiene el paciente? No tiene una correcta producción de todas estas enzimas. ¿Por qué? Porque tiene un daño a nivel suprarrenal. Entonces, cuando se ve descompensado todo esto, que no tome los medicamentos correctos, porque obviamente tiene que tener suplemento de todas estas catecolaminas y del cortisol que le hace falta, cuando no lo lleva correctamente o tiene algo de estrés, ya sea un trauma, cualquier otra enfermedad o hasta una infección, puede llegar a tener una crisis adrenal. Entonces, ¿qué es la crisis adrenal? Un síndrome agudo que se caracteriza sobre todo por hipotensión. ¿Qué caso era? ¿El primero o el segundo? ¿Se acuerdan que teníamos una chica hipotensa? Exacto, el primero. Confusión, vómito e incluso tenía fiebre. También nuestra paciente, ¿no? Que tenía 38.8. Secundaria a una profunda insuficiencia de todos estos esteroides adrenales. Entonces, vamos a dividir nuestra crisis adrenal en primaria y en secundaria. La primaria es prácticamente una destrucción a nivel de la médula y el 60% son autoinmunes
y del sistema endocrino, pero también de tipo autoinmune el 40%. O sea, todo lo que tenga que ver con cargas genéticas o autoinmunidad va a ser primario, como la enfermedad de Addison. Y la secundaria vamos a tener desórdenes, sobre todo pituitarios o hipotalámicos. ¿Por qué? ¿Qué hormona se desprende? Exacto, la ACTH, que esta va a ser un precursor, ¿no? Que es la que va a activar el cortisol a nivel suprarrenal y es la que va a dar la respuesta de necesitamos más, libera, o en este momento no necesitamos, ¿ok? Y que esto también nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico, porque no es lo mismo de que tengamos una ACTH baja cuando son las pruebas de estimulación que ahorita vamos a ver, a que esté alta, pero ahí ya tendríamos que ver también la respuesta de cortisol y que tenga nuestro paciente. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, ¿qué causan las crisis adrenales? Vean, también algunos fármacos, el ketoconazol, inhiben la síntesis de los esteroides, entonces pueden propiciar estas crisis adrenales. Aumentan el metabolismo de esteroides, la fenitoína. ¿Cuántos no hemos usado fenitoína? En los servicios de urgencias, muchas veces. Rifampicina. Otras causas, infarto, septicemia, ya dijimos, ¿no? Cualquier cosa que ponga en estrés nuestro organismo. Entonces, la etiología. Esto lo dividimos otra vez crónica y aguda y en primaria y secundaria. Entonces, crónicas, si tenemos que son primarias, adrenalitis autoinmune, la tuberculosis, todavía es un problema de salud en nuestro país. Tienen que considerarlo, ¿ok? Sobre todo era lo que les decía, un hallazgo incidental de alguna calcificación también a nivel renal, tendríamos que estar descartando de que pues no fuera secundario a una tuberculosis y que pues si llegara a tener estos síntomas nuestros pacientes pudiera estar desencadenándolo. VIH sí, porque cualquier tipo de infección, ya saben, y si el sistema inmune bajo nos puede provocarlo. Cáncer metastásico, pues obviamente, ¿no? En cuanto a secundarios y crónicos, tumor hipoficiario, pues 100%, ya dijimos que de ahí va a venir toda la señalización central. La cirugía hipoficiaria, sarcoidosis por el acúmulo de todo esto. Y el uso crónico de esteroides también nos lo puede provocar. Y en cuanto a situaciones agudas, de manera primaria, pues hemorragias adrenales, ¿no? Ya sea secundario al uso de warfarina, que tenga alguna trombosis o algún trauma en nuestro paciente. Y en las secundarias, apoplejía hipoficiaria, necrosis hipoficiaria posparto, que creen es el síndrome de Sheehan, que ya lo verán en el módulo de gineco, pero esta es una de las causas de una crisis adrenal, ¿ok? Entonces, la fisiopato, pues ya dijimos que como está obviamente afectada toda esta estructura, hay una deficiencia en cuanto a mineralocorticoides. ¿Y qué nos puede provocar también esto? Una hiponatremia dilucional, porque ¿qué dijimos? Que una de las características o de lo que se encargaba es a nivel de la corteza era el equilibrio de todos los electrolitos. La insuficiencia primaria se caracteriza más por darte hipercalcemia, hipercalemia, la deficiencia de cortisol, sobre todo nos puede llevar también a hipoglucemias. Entonces nuestros pacientes, aparte de todo, también podrían estar cursando con picos de hipoglucemias. Entonces serían otras de las causas que nosotros podríamos descartar si tuviéramos pacientes con hipoglucemias. Y en los niños, sobre todo, que tengan un hallazgo de alguna hipercalcemia, lo tendrían que los pediatras de primera intención, también ellos descartan que no se trate de algún problema a nivel de suprarrenales. Entonces, vamos a diferenciar sobre todo de las primarias y de las secundarias los cuadros clínicos. A nivel primario, cuando tengamos una deficiencia, sobre todo muy marcada de glucocorticoides, va a haber una disminución en la tensión arterial, va a haber debilidad y sobre todo una pérdida de peso muy rápida, anorexia, letargia y amenorrea. En caso de ser mujeres, la deficiencia de mineralocorticoides
también hay hipovolemia, hay ortostasis, hiponatremia, hipercalcemia y puede haber acidosis metabólica pues por todo este desequilibrio que está teniendo nuestro paciente. Pero todo esto está combinado en nuestro paciente, ¿sale? Pero para que ustedes sepan por qué motivo se da qué tipo de síntoma por deficiencia de glucocorticoides y cuál se da a nivel de mineralocorticoides. Entonces, el cuadro clínico, ¿qué nos puede dar? Que vaya una falta o que nos pueda sugerir que estamos ante una crisis adrenal. Ustedes creyeron, bueno, igual y mi paciente, ¿no? El primero que llegó, o el segundo, no me acuerdo, que llegó hipotenso, que tenía fiebre, estaba joven, todos pensaron que era un choque séptico. Entonces, nosotros hacemos todas nuestras metas del Surviving Sepsis y ya no es refractaria esta hipotensión, ya lo tenemos con aminas y que creen que de todos modos no resuelve este paciente. Entonces, una falta de respuesta a catecolaminas, podríamos estar pensando de que no se trate de alguna crisis adrenal que esté teniendo nuestro paciente. El colapso vascular, que es meramente hipovolémico y que sí pudiera llegarnos a dar crisis convulsivas porque todas las catecolaminas obviamente están aumentadas. Entonces puede provocar sinergia y nos pueden producir movimientos tónico-clónicos. Y pues sobre todo que haya mayor resistencia en pacientes que sean crónicos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestros ejes en cuanto a nuestro cuadro clínico, que tengamos un paciente hipotenso, con una hiponatremia marcada y sobre todo con una hipercalemia. Ya tengo el diagnóstico, ¿no?, de uno de mis casos clínicos. Entonces, ¿qué características voy a tener muy específicas? Si tuviera una insuficiencia suprarrenal por cualquier causa, estos serían algunos de los síntomas más característicos. Vean, pues son anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómito, muy inespecíficos, ¿no? Hipoglucemia, hiponatremia, o sea, hay más patologías que me pudieran estar dando estos mismos síntomas. Insuficiencia adrenal primaria, esto sí se caracteriza mucho, hiperpigmentación. ¿Dónde se da la hiperpigmentación en estos pacientes? En los pliegues. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el vitiligo o la hipopigmentación? ¿Dónde se ve más? Exacto, en los orificios, en las comisuras alrededor de la boca, de las fosas nasales, en los ojos, a veces en los nudillos o en el recto, ¿ok? Entonces, ahí podríamos encontrar hipopigmentación. Y una enfermedad tiroidea autoinmune, pues sí, ¿no? Ya dijimos que muchos de estos síntomas se ven relacionados y que también hay que descartar cualquier enfermedad tiroidea, que va a ser el siguiente tema que van a ver hoy. Y la insuficiencia adrenal secundaria, ¿qué se caracteriza? Palidez, amenorrea, disminución de la libido, disminución del vello púbico y del vello axilar, cefalea y síntomas visuales. Esto sí es muy característico, sobre todo la disminución del vello, ¿ok? El diagnóstico, pues prácticamente vamos a tener lo que es de laboratorio. Entonces, alta sospecha por toda la clínica que tiene, ¿yo qué le voy a mandar a hacer? Pues primero, concentraciones séricas de cortisol. Si es menor a 18 microgramos sobre decilitro, pues ¿qué está pasando? No estoy produciendo correctamente mi cortisol, ¿ok? Entonces yo lo esperaría tener arriba de esta cantidad, pero no, está abajo. La hormona de la cual hablábamos que salía, ¿no? Entonces a nivel central, pituitario, que va a ser el que va a activar el cortisol, ACTH. Si tenemos más de 52 picogramos mililitro, se trataría de una insuficiencia adrenal primaria. ¿Por qué? Porque está saliendo la hormona, pero ¿qué no está pasando? Que a nivel suprarrenal no está dando correctamente la respuesta. Entonces no se está liberando el cortisol, pero porque es un problema primario, ¿ok? O sea, de la glándula suprarrenal. Pero ¿qué pasa si mi ACTH es menor de 30? Mi insuficiencia adrenal es secundaria, o sea, mi problema está arriba. Estamos pensando de que igual y mi paciente pudiera tener un tumor hipofisiario, ¿ok? O alguna otra enfermedad secundaria. Entonces,
¿Qué vamos a tener? De lo que más característico que ya dijimos, pues se ha estudiado que el dolor abdominal en un 55%. ¿Y qué dijimos? A nivel de flancos también, ¿no? Hipotensión, fiebre, náusea, vómito, debilidad y fatiga. O sea, prácticamente todo esto puede ser algo infeccioso o son síntomas muy inespecíficos, ¿sale? Pero ¿cómo voy a tratarlo yo? Lo agudo, vamos a ver nosotros lo agudo, ¿ok? Porque nosotros no le vamos a dar un seguimiento de por vida. Entonces, ¿qué es si nos llega nuestro paciente? Pues primero corregir esta deficiencia, ¿no? Porque si no corrijo toda esta deficiencia, pues de todos modos no sirven de nada mi otra terapia de soporte con la que lo tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hidrocortisona 100 miligramos en bolo. O puedes dar dexametasona 10 miligramos IV como dosis única. En caso de que en lo que te sale en laboratorios, en lo que decides que sí es o no es, en lo que viene el especialista con la interconsulta, te lo puedes estar llevando con hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas. Y sobre todo, el reemplazo, pues si no, todo lo que tenga alterado electrolítico, pues lo vamos a estar reemplazando. El tratamiento glucocorticoide, cuando ustedes igual le quieren darle seguimiento a algún paciente o lo tengan más de 2 días en su servicio, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues si tolera la vía oral, pasarlo a prednisolona, 20 miligramos vía oral por la mañana y 10 miligramos por la noche. O en su defecto, ¿qué podríamos usar? Dexametasona 0.5 miligramos al día, o si no tuviera ninguna de las dos, prednisona de 2.5 a 7.5 miligramos día. ¿Y qué voy a hacer? Tomarle laboratorios de 9 a 24 horas y ver la respuesta que esté teniendo mi paciente. El tratamiento con mineralocorticoide, ¿con qué lo voy a dar? La fludrocortisona 0.1 miligramo vía oral solamente por la mañana. Con eso basta para poderlo mantener en niveles y hacer todo el proceso de esta hormona. ¿Cuáles van a